Hola, buenas tardes a todos. Hola Cristina. Estoy invitando a Cristina. A ver. Hola, Hola, ¿qué Nancy, qué tal? guapa. Tú también. Bueno, aquí montando luces porque en mi casa no hay mucha luz artificial, entonces si girara la cámara y vieras todas las luces, Yo tengo el ¿cómo es? foco. Ah, tú tienes, yo no tengo eso. Pues va bien, ¿eh? Sí, sí, lo sé, se te ve muy bien, sí, Y es qué cómodo. placer. Qué ¿Cómo bien, estás? Cristina. Bien, 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 muy bien. Qué Encantada gusto. de charlar este rato contigo, de verdad. Qué ilusión y qué honor que estoy muy, muy contenta, muy contenta. Pues tú me acompañas desde hace unos días, estás en mis cuadros. Hay pinceladas que son tuyas porque escucho tus audios cuando pinto. ¿Qué me dices? Y sí, entonces eres parte de mi trabajo de estos últimos días, porque me ¡Ay, pongo tus audios. por favor, qué ilusión, Es por favor! que te admiro un montón, estoy fascinada con tus contenidos. Me dan una paz muy real, una paz muy verdadera. Mira, ahí está Mar Soriano, Mar, nuestra hola, gran... Mar. Mar, hola. Aquí el club de las El club de... iluminadas de pacotilla, pero que parece que sí. No, pero No, hombre, parece a que... veces somos de No, pacote, sí. a veces no. A veces sí, a veces A no. veces... Bueno, no, no iluminadas, sino que estamos buscando, pues, esa luz que somos. Y trabajándonos mucho, ¿no? Porque la vida no para Sí, de ponerte retos y experiencias. Ay, así me es. da la ilusión que me digas esto, no te lo imaginas, ¿eh? Porque me Sí, gusta mucho tú, hacer audios y en los cursos hago muchos audios y envío muchas meditaciones. De hecho, el curso de milagros está todo estructurado, que cada día les mando un audio que es como una pequeña meditación para que se puedan entender en un lenguaje donde el cerebro no se choque tanto, ¿no? Las curso de milagros. Y siempre me dicen que se ponen los audios en el coche, se los ponen cuando se están lavando los dientes. Y entonces, pues bueno, me hace mucha ilusión. Y que me lo digas tú, que te sirva de inspiración para hacer tus cuadros, ya es, digo, pues debo de... sí, te pongo a ti y a Mar, y estoy con ambas. Es que y me ayudáis mucho a comprender mi mente, mis emociones. Hay muchas cosas que he comprendido sobre mis emociones gracias a ti, así que Ay, estoy muy, muy honrada y agradecida. pues bueno, me gustaría ¿Quieres? presentarte. Dime, dime, Sí, dime. gracias. No, no, empieza tú. Yo solo estoy emocionada de haberte conocido, que la vida me está poniendo últimamente a esas hermanas que no he tenido biológicas y que son mis hermanas universales y tú eres una de ellas. Ay, qué bien. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, nos puso en contacto Paolo. Paolo. Ay, sí, Paolo, nuestro Paolo. Él nos puso Es un alma muy, muy grande, Paolo. une almas bellas, a las luciérnagas. Sí, así él le llama luciérnagas. Yo soy un poco polilla, pero bueno, a veces hago de luciérnaga. Pues bueno, me gustaría presentarte. Bueno, pues Cristina Vale, Gorgoglio es arquitecta de profesión, pero es escritora, escribe poesías maravillosas y aparte de ser una artista creadora, lo que me gusta muchísimo de ti es que estás tan conectada a la espiritualidad eh, desde la práctica, ¿no? Y lo
con una sencillez y con una practicidad que esto es lo que me gustaría que hoy transmitiéramos a todas las personas, ¿no? La Sí. facilidad con que te manejas con las emociones. He estado escuchando que para ti todas las emociones son sagradas. Me encanta el miedo sagrado, la frustración sagrada. Eh, Sí. ama un miedo como ama un miedo, ámalo y conócelo tanto, tanto que lo ames tanto que ya no te dé miedo. Para mí, Sí. una persona esté experimentando con sus emociones, que todo el mundo las llama negativas, pero que ahora les vamos a llamar sagradas, porque me ha encantado, ¿no? Eh, creo que es un mensaje muy importante, porque tú ya sabes que estamos siempre escapando de las emociones, intentándonos distraer, como tú muy bien dices, no deja de distraerte hablando de chocolate, yéndote al bar todo el día corriendo, escapando. En el bar, sí. Porque es así, escapamos de nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, en todo este proceso de creativo tuyo, en el cual te inspiras para que pues, la fuente se exprese a través de ti, ¿nos podrías explicar cómo has ido llegando a pulir con la fuente, ¿no? A través de qué emociones has llegado ahí. Bueno, pues la gran asignatura pendiente que creo que se me oye bien porque yo a Sí, sí, veces, sí, vale, vale, es mi micrófono y que no, que yo a veces lo escucho mal. Eh, Nuestra gran asignatura para todos es resignificar la soledad, la sensación de soledad. Creo que estarás de acuerdo porque la percepción nos hace ver espacio geográfico entre las formas y a ese espacio entre los cuerpos, ya sean lo que nosotros vemos como nuestro cuerpo o el cuerpo de los demás o de los objetos, de los animales, las plantas, a ese espacio le hemos dado el significado de soledad. Y si hay más de 30 centímetros entre un cuerpo y nosotros, ya eso ya es soledad. Y si los otros cuerpos no son, no están bajo el significado de conocidos o familiares, a eso también le llamamos soledad. Entonces, ese significado que le damos a algo tan objetivo como que haya espacio entre una persona de la calle y yo, y que esa persona no lleve mi apellido o todavía no he entrado en una comunicación lingüística con esa persona, eso ya le llamamos soledad y eso nos perturba mucho, ese significado nos perturba mucho. Y el primer paso que yo di para abrirme a la intimidad conmigo fue pues que no me diera miedo de esa soledad, la resignifiqué. Un día me dije, a ver, el hecho de que una persona de la calle yo no sepa su nombre o no haya todavía establecido un contacto verbal, no significa que esa forma de vida que está llena de vida no me ame o no es, que ya está en mi vida, si la estoy viendo es que está en mi vida. Entonces comencé a resignificar la soledad y con esta práctica, con el tiempo, dejé de percibir soledad. El hecho de dejar de percibir soledad me ha traído unos beneficios y unas ventajas tremendas porque cuando ya no te percibes solo, ese tiempo que usamos, que yo digo para el sabueso que sale a cazar, el amor, el sabueso se pone activo por la mañana. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la gente? Y entonces eso nos quita muchísima energía y estamos diseñados para usar esa energía en un propósito hacia la vida. Y bueno, eso es lo primero que resolví, porque realmente soy consciente que lo he resuelto, es la percepción y el significado que le damos al espacio entre los cuerpos, que le damos ese significado de distancia. Y si Separación. alguien no, claro, y si alguien no es una persona con la que hayamos entablado una comunicación, es un desconocido.
Entonces nos inventamos algo que no existe porque en el ahora es imposible estar solos, percibirnos solos, significarnos solos, sí, pero científicamente es imposible, estás pegado a la existencia con Loctite. Pues, si Bueno, quieres comentarme tú, ¿cómo en, lo ves? en tu libro Vivir Renaciendo, hablas del sufrimiento humano, ¿no? Es un Sí, sufrimiento que parece que estamos diseñados para sufrir hasta que no descubrimos, hasta que no hacemos autoconocimiento y, y descubrimos que nadie nos abandona, que nadie nos rechaza, que todo nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos sí, y que sí, nos damos los regalos y nosotros nos los damos. sí, Y aunque esto parece que dices, pero si yo no quiero hacerme esto, pero realmente lo estamos haciendo, ¿no? Desde esta separación que nos hemos separados de la fuente, ¿no? Entonces, eh, supongo que tú también en tu proceso como artista habrás pasado por fases de éxito, fases de frustración, fases sí, de como que tienes el caramelo en la punta de la boca y todo esto sí. lleva mucha frustración. ¿Cómo llegas a, cómo haces el proceso de aceptación de una situación cuando tienes el caramelo a punto de comértelo? Claro, un día me empecé a sentir eh, tan frustrada, porque cuando empiezas el camino como artista, bueno, la frustración está siempre presente, no es que llega un momento que ya no se va a presentar, lo que pasa es que la he resignificado. Pero cuando yo iba a galerías de arte y me decían que mi arte no valía para esas galerías, que además eran galerías muy Bueno, importantes y yo estaba empezando, esto te pasó en ¿perdón? París, Galería de Arte de París, Sí, una sí, obra. sí, 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 sí. Es que, espera, que tengo un problema tecnológico que no. A ver, ahora, ¿me oyes bien? Sí, sí, sí. Vale, sí, 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 me pasó cuando vinieron unos galeristas de París y la gran meta de mi camino como artista cuando yo era muy jovencita era exponer en París. Entonces, en un momento le escribí a más de 100 galerías en París, de las cuales pues algunas me contestaron y bueno, sus condiciones no eran lo que yo quería, hasta que un día me contestó una galería muy buena de París y me dijeron, bueno, vamos a ir a ver tu obra en persona a Madrid. Y vinieron y yo preparé todo, mi estudio, y claro, yo no hablo francés, y ellos, era un matrimonio y hablaban entre ellos, y ponían caras muy raras, y la señora que sí hablaba español me dice, mira, no, esto no es lo que nosotros queremos. Y claro, sentí muchísima frustración muchas veces en este recorrido. Pero a raíz de esa frustración, yo comento siempre que empecé a manchar una obra con pintura marrón y un trapo, y ese dejarme llevar por la frustración y sentirla plenamente, sin evitarla, sin salir a la calle a buscar entretenimiento, hizo que surgiera en el cuadro algo maravilloso y que fue lo que fue precursor de mi obra actual, que son atmósferas urbanas, esa mancha marrón. Yo empecé a manchar y vi que de ahí surgía algo maravilloso. Entonces, al permitir la frustración, a sentirla plenamente y dejarla que me hiciera llevar una acción coherente con el momento presente, surgió mi obra actual. Entonces, ¿cómo le voy a llamar negativa? Y la frustración se presentó tantas veces en mi vida que he dicho, bueno, vamos a ver, en lugar de percibirla como algo negativo, vamos a buscar la frustración. Venga, Cris, sale a buscar la frustración. Y entonces es verdad que yo iba a galerías de arte a veces a propósito para que sabía que me iban a decir que no porque eran galerías para pintores que venden sus obras en millones de euros.
y yo estaba empezando, pero yo me presentaba y yo les decía, mire, yo hago esto. Y yo sabía que me iban a decir, mira, no tienes la trayectoria para exponer con nosotros, pero esos noes a mí me daban fuerza porque yo me sentí orgullosa de plantarme en la puerta de la galería, entrar y llevar mis fotos de obra. No tenía ni catálogo, solo tenía fotografías. Y digo, bueno, entonces a lo mejor la realización no es si el galerista me dice sí o no, sino plantarme en la galería y mostrar mi trabajo, y ahí termina mi competencia. Entonces, lo demás, Constante. sí. Claro, fíjate que la gente está, queremos evitar el rechazo, ¿no? Queremos ser Sí, que nos quieran, que nos digan que no, ¿no? Y entonces hacías un entrenamiento con el rechazo, ¿no? Para su sí, autoestima, porque al final superar todos estos nos, ¿no? Es como tú dices, te reforzaban internamente. sí, llegó un momento que ya no eran nos, eran aspectos del sí incómodos, eran aspectos incómodos del sí. Yo sabía que luego de esos noes, eh, 3, 4 noes traían un sí. Es Sí. algo auténtico, auténtico. Fantástico. Y bueno, nuestra charla se titula ¿Por qué nos da tanto miedo el cambio? ¿No? Es decir, ¿qué programas han metido en nuestra mente, qué educación que tenemos que reaprender que el cambio forma parte de la vida? ¿No? No nos han acompañado y nos han guiado para aprender a vivir en el caos, aprender a sostenernos en esa incertidumbre del no sé, ¿no? Y de adultos, y cuando empiezas a hacer tu trabajo interior y el autoconocimiento, tienes que llegar a aprender esto, porque si no tu vida es siempre sufrimiento. Entonces, eh, me encanta cuando dices que no sabes cuál va a ser el próximo paso. Y me encanta porque en la técnica, con la técnica que trabajo yo en consulta, Sí, que es una técnica a través de la que, de testaje, a través de la respuesta auriculocardíaca, también tengo que estar en un estado de conciencia en la que no sé. Y en ese área de mi vida ha sido muy fácil, bueno, no ha sido tan fácil, pero bueno, no ya ha sido fácil. experta en esa área, una experta, pero no siempre lo que sabes hacer en una área de tu vida lo sabes hacer en todas las áreas de tu vida, ¿no? Porque si no sería todo Sí, muy fácil y muy mágico, ¿no? Entonces, ahí he aprendido a estar en el no sé, en la incertidumbre, y la incertidumbre, como tú dices muy bien, conectada con tus guías y con la fuente, pues ella te guía y tú eres un instrumento, ¿no? sí, Pero eso hay que llevarlo a a la todo, práctica. a la práctica en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y soltar el control. Eh, ¿Qué consejos, cómo nos explicas tú tu proceso de crear sin saber lo que vas a crear, simplemente disfrutando del proceso de crear y observando las señales, ¿no? Las señales que la vida siempre nos da señales. Sí, hay una parte de mi proceso creativo en la que yo más o menos sé lo que estoy buscando en la pintura o en el texto. Entonces, yo le dejo espacio a la creatividad de la obra para que haga su jugada. Nosotros los humanos solo vivimos desde la superficie, desde esta idea que creemos que tenemos el poder de manejar lo absoluto, de manejar lo que es. En cierta manera, a través de nuestros significados sí podemos no manejar, pero ver las cosas de otra manera. Entonces yo a mi proceso de pintura
hago una jugada como si fuera un ajedrez, muevo una pieza y luego entro en silencio y la vida me devuelve otra jugada, la pintura se comporta de una manera, porque yo tengo una técnica que no es hiperrealismo, es una técnica en la que hay un aspecto de la pintura que se comporta aleatoriamente, caen chorros de pintura, la textura produce una química en la pintura, bueno, ahí es cuando yo dejo que la vida mueva la pieza y luego yo muevo otra y luego la pintura mueve otra. Y realmente entender que este caos es un orden, siempre hay un cosmos, hay un orden, pero que nosotros desde nuestra mente limitada, de nuestros sentidos limitados, de nuestro cerebro, no podemos mensurar, poner en una fórmula matemática, pero siempre hay cosmos. Lo que ocurre que es un cosmos que contiene una percepción humana de caos, porque si nosotros pudiéramos medir, si yo ahora arrojo un dado al aire y tengo un montón de instrumentos para medir la velocidad del aire, la fricción del aire, la fuerza que tiene mi brazo, si yo pudiera medir eso, sabría en qué cara va a caer el dado. Nosotros le llamamos caos aquello que desde nuestra limitación mental no podemos comprender, pero siempre hay un orden implícito en todo lo que nos ocurre. No nos ocurre nada, ocurre la vida, que es un hecho único, es un suceso que no tiene partes, la vida no tiene partes. Nosotros percibimos forma, percibimos la parte, pero este todo se mueve en un movimiento, es una cosa autosostenida y nosotros percibimos que hay caos porque le llamamos orden a lo que nos interesa. Claro. Si a ti te gusta un chico y el chico tú le gustas, eso es orden para nuestro ego. Si a ti te gusta un chico y el chico no gusta de ti, ya le llamamos caos. Pero entonces nosotros le llamamos caos a un orden que no comprendemos, pero la vida siempre está ordenada, no puede ser de otra manera. Nuestro cuerpo siempre está en ese cosmos. Nosotros no como lo podemos mensurar, pero bueno, consejo. Yo siempre he usado el sentido común y el sentido común me ha llevado a ver que yo esté enfadada o no esté enfadada, con la vida respiro. Entonces algo me ha llevado a pensar, si aunque esté enfadada con la vida, sigo respirando, hay algo que se respira a través mío. Mis células siguen creciendo, el cabello sigue creciendo, las uñas siguen creciendo, me guste o no. Entonces, el sentido común es una gran herramienta para confiar en la vida. Cuando observamos que los árboles crecen, los animales comen sin dinero, el sentido común es nuestro aspecto racional, muy conectado con la intuición, y por sentido común yo tengo la idea de que una persona se puede iluminar. Una persona en una tarde usando el sentido común. Imagina que estás muy preocupada por las facturas, ¿no? Que tienes una gran sensación de escasez. Se te cruza un pájaro que está comiendo y hay algo en ti que se llama sentido común que te lleva a pensar, si esta criatura, esta forma de vida se está alimentando, ¿cómo yo no me voy a alimentar? Entonces, mi consejo siempre es que usemos los dos brazos del autoconocimiento. Uno es usar el conocimiento. Dentro del conocimiento está el sentido común, que es una reflexión que hacemos con nuestra mente cognitiva. Leer libros, escuchar audios, ver directos como eso. Ese es el brazo del conocimiento. Y el otro es la práctica, la autoobservación de cuando me siento escaso, cuando me siento solo, entrar en esa emoción y darte cuenta que no está producida por imágenes que parecen estar ahí fuera, sino por significados.
significados internos. Nuestro gran asunto como humanos es que no entendemos todavía que todo le damos un significado a las imágenes que no tienen per se. La vida en sí misma ya es un significado que no es personal, que no tiene nada que ver con nuestros pensamientos personales. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo de un curso de milagros, ¿no? Nada de lo que veo sin... Sí, Entonces, a partir de sí, empezar a tomar conciencia del significado, el valor, la necesidad de poner etiquetas, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, me va bien, esto me va mal, ¿no? Entonces empezamos a enjuiciar y eso nos lleva a sufrir, porque el ego necesita, como tiene mucho miedo al vacío, necesita ponerle nombre rápidamente a la situación y ponerle un valor, ¿no? De si es buena o no es buena. sí. Claro. Y aquí el significado nos hace sufrir. Pero si yo le he dado el significado, yo puedo quitarle el significado, porque Sí, porque como dice un curso de milagros, ¿no? La verdad no cambia nunca. no cambia nunca. Cambia. Es decir, todo lo que cambia de tu alrededor, las personas, lo material, todo eso, tú le has dado un significado. Y si tú le das un valor muy grande a una cosa, sufrirás mucho si esa cosa se va de tu vida, cosa, persona, ¿no? Sí, Y entonces la palabra significado para mí en el curso de milagros, que se repite en muchas de las lecciones, es tan importante reconsiderar cada día qué significado estoy dando a esta situación, a esta persona, incluso a la obra de algo. Sí, ¿qué significa? Porque habrá obras que tú les darás mucho y habrá obras que no se valorarán tanto y al revés. Todo depende del significado que se le da externamente. Porque sí. en la esencia, pues la verdad no cambia nunca, siempre es. Sí, nosotros como vivimos muy superficialmente, no me refiero a frívolamente, sino de la realidad toda. Además, nuestro aparato perceptor está diseñado para que no podamos percibir el 100% de lo que ocurre porque nos volveríamos locos, veríamos las bacterias, veríamos los quarks, veríamos los átomos, veríamos, si viéramos todo lo que ocurre en el instante presente a ojo desnudo y lo viéramos, no podríamos estar en esta dimensión. Entonces, nosotros vemos imágenes que nuestro cerebro necesita ciertas referencias para que nuestro robot biológico pueda operar. Yo lo he comentado en muchos posts. Evidentemente, si imagina que tú vives con un compañero, con tu esposo, si tu cerebro no crea una red neuronal con hombre que se ha casado conmigo, que me quiere y no me va a merendar esta tarde. Entonces, realmente al verlo, al llegar a casa, tendrías miedo de que fuera un asesino y que no lo verías como asesino, sino como un depredador. Entonces no podríamos funcionar, ya nos hubiésemos extinguido si nuestro cerebro no necesitara significado. Nuestro cerebro, para que podamos sobrevivir, necesita referencia, necesita significados, porque estaríamos 28 días reconociendo para qué sirve una silla. Ya cuando nos sentáramos en ella, la silla ya estaría rota, no reconoceríamos un precipicio, no reconoceríamos una plancha caliente, la vitrocerámica caliente, no podríamos alimentarnos, no podríamos quedar a las 7 como tú y yo si no tuviéramos el significado de tiempo. Todos estos son significados útiles, son significados que nos ayudan a poder operar en las tres dimensiones. El problema es que esta herramienta del significado ya la llevamos a un límite
Y ahí está nuestra evolución, cuando empezamos a ser conscientes de qué significados no nos sirven ya para vivir desde una felicidad estructural, una felicidad que no esté condicionada por ninguno de nuestros significados que le damos al gran suceso que llamamos vida. Nos mareamos un poco porque es verdad que no podemos soltar todos los significados. Necesitamos saber para qué sirve una cama, porque imagínate, llegas a tu cama, el cerebro, 28 días para saber para qué esto es un mueble, que viene de la madera, que la madera viene del árbol, que... Entonces, claro, pero el problema es cuando vemos a una forma humana y ya la metemos en la carpeta de me pertenece. Este humano me provee de amor. Y ahí ya tenemos un significado de amor inventado por el ser humano. Este ser humano, si se aleja más de 30 centímetros, eso ya significa soledad y abandono. El cerebro crea significados a una velocidad vertiginosa que nosotros no podemos darnos cuenta. ¿Cómo podemos hacer? Pues simplemente observar esos significados. No, se van a seguir manifestando porque es la función de nuestro cerebro que quiere que no nos quememos, que no nos caigamos por los precipicios y que no nos meriende un depredador. Claro, cuando nosotros experimentamos un movimiento de imágenes en nuestro ahora, que le damos el significado de abandono, nuestro cerebro lo toma como si estuviéramos ante un depredador. Entonces se genera la respuesta que ya sabes de lucha, huida o hacerme el muerto, que es deprimirme en este caso. Las imágenes de la hora se mueven todo el tiempo. Así tú estés en el significado de un trabajo para toda la vida, el ahora se sigue moviendo. Así te hayas casado con una persona y la hayas encadenado a la cama y le hayas puesto un cinturón de castidad, la vida, el ahora sigue moviéndose. Entonces, esos movimientos les damos distintos significados. Son solo imágenes, colores, olores, sonidos, gustos, texturas. Eso es lo que ocurre. Ni siquiera me ocurre a mí. No ocurre que yo estoy mirando. Ocurre ver, ocurre color, ocurre sonido. No me ocurre a mí el sonido, ocurre. Y todo eso se lo filtramos con nuestro significado y ahí la liamos. La liamos parda. Sí. Parda. Un paso para darnos cuenta es esto que estoy comentando, investigar. Dejamos de ser niños, que los niños, antes de tenerle miedo a una araña, que ese miedo a una araña, a lo mejor un niño lo empieza a tener a los 4 o 5 años, el niño va a querer tocar la araña, va a querer jugar con la araña. Nosotros hemos dejado de jugar con la experiencia y el explorador interno lo tenemos inhibido. Entonces no jugamos. ¿Qué es esto de sentirme carente? Juguemos a ver de qué va. ¿Qué es esto de sentir que si alguien se mueve unos metros su cuerpo biológico, yo ya me significa abandono? Juguemos, investiguemos. No investigamos y esta no investigación comienza a ser sufrimiento. Imagínate que tú tienes una puerta en tu casa, un hueco, pero todavía no entiendes qué significa que tu cuerpo puede pasar por ahí sin hacerse daño y vas y chocas contra la pared una y otra vez porque no estás usando jugar para... Vamos a ver esto que hay aquí, que es un hueco, a lo mejor pasa algo diferente. Dejamos de investigar y Comentabas, Sí, perdona, pero es que esto sí, es... dime. Permítete que se te muera gente. Permítete perder dinero. Permítete que te abandonen. Hacen. Permítete enfermar
y que no pase lo que tú quieres. Y en este proceso de eh, permitirte experimentar esto en tu vida, Sí, se activa un proceso que tú muy bien dices, es el proceso de duelo. Cuando algo pierdes, se inicia un proceso de duelo. Y en el proceso de duelo hay unas etapas. Entonces, sí, claro, volverte un experto en esas etapas te da libertad para vivir y disfrutar de vivir. Si evitas volver sí, experto en estas etapas del duelo, ¿no? Que me gustaría que comentaras para que, sí. para que, para que vayamos entrando en el proceso. Entremos en el duelo del mundo, sí, ¿No? Eh, si no, no, nos atrevemos a experimentar todas las emociones y sensaciones que tenemos en ese proceso de duelo, no podemos tampoco disfrutar de vivir y amar porque estamos bloqueando la propia energía nuestra. Entonces, Cristina, por favor, te doy la palabra. sí. Hace muchos años voy a contar una historia que puede movilizar mucho a muchas personas, sobre todo mujeres que sean madres. Conocí a una señora que vivió la experiencia de la muerte de su hijo. Esta mujer no trabajaba, su vida giraba en torno al significado de amor familiar, al significado de madre, al significado de esposa, y estuvo 10 años haciendo un proceso de duelo muy, muy denso. Y yo la conocí, la ayudé a entender que ella en realidad estaba doliendo ya no a su hijo, sino al significado que le había dado a esa imagen que le había dado tanto poder, que yo lo entiendo. Cuando perdemos un ser amado, lo que sentimos en realidad es dolor, todavía no hay sufrimiento, es dolor. Luego lo convertiremos en sufrimiento porque nuestro corazón se cierra a la vida, ya no vemos más el amor, ya no lo vemos en ninguna otra parte. Esa imagen tenía todo el significado del amor, entonces cuando una imagen se desvanece ante nosotros, se despiertan todos esos significados. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que el proceso de soltar el mundo externo se vivía como un duelo. El primero es la negación. Niego que el mundo externo no es externo, lo niego. Niego que el mundo externo nace de mí, no quiero saber nada. Esto le pasa a un montón de gente que no puede pasar de la fase de negación. Pasa de No la quiero fase. saber, sí, no quiero saber nada de que el mundo externo nace de mi interpretación, incluso que científicamente nace de mí, porque eh, yo ahora no voy a hablar de esto detenidamente, pero nuestro cerebro elige qué imágenes va a ver. Lo hacemos inconscientemente, pero a través del sistema activo reticular ponemos atención en unas redes neuronales y es la que vamos a ver. Y esta fase de negación se mantuvo en esta mujer mucho tiempo, pero yo en ella vi todo el proceso del duelo del mundo externo y fue una cosa sagrada, maravillosa, porque ella me dijo, mira, me he dado cuenta que me encerré en este significado de soy la mamá de Luis y ya si Luis no está, ya no soy nada, ya no soy una mujer capaz de interactuar con el mundo laboral, capaz de interactuar con otros jóvenes, solo ese joven. Y esta mujer un día me dijo, me di cuenta que estaba en un profundo proceso de egoísmo. Me había vuelto tan personal, tan exclusiva, y había hecho de mi hijo una gran excusa para no abrirme a la humanidad. Y fue maravilloso, esta mujer comenzó a dar clases en un instituto a jóvenes
cuando ella siempre había rechazado el mundo laboral, porque ella me decía, no tengo ninguna necesidad de trabajar, mi esposo gana mucho dinero, ¿para qué voy a trabajar? Y ella me dijo, la desaparición de la imagen de mi hijo hizo que apareciera en mí la mujer trabajadora, la mujer compasiva que se ocupaba ahora de un montón de jóvenes. Entonces no hubo pérdida, lo que hubo fue transformación de significados. Y es verdad que esta sociedad está montada para acaparar las imágenes externas y salimos al mundo externo a vampirizarlo. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces esta primera fase es la del niego que el mundo externo nace de mí. No quiero saber nada de eso, no me hables de eso. De luego de la negación viene el enfado, ¿verdad? O la tristeza. El enfado. La Claro, frustración. me enfado, como choco continuamente con mi propio espejo, con mi propio reflejo de mis significados vuelven a mí, me enfado, y cuando ya llega un punto de enfado insoportable, pues vivo la fase de la tristeza de darme cuenta que el mundo externo no me puede completar como yo le estoy pidiendo que me complete. Y luego viene una fase maravillosa, luego de esta tristeza, que ya empezamos a estar en una fase de aceptación, y esa aceptación ya revierte la flecha hacia adentro. Continúa. Dime. Es que me encanta porque la aceptación, que forma parte del proceso de duelo y que Sí, está muy, como muy etiquetada como, se tiene que aceptar, tengo que fluir, tengo que soltar. Y no se habla de todo el proceso que lleva la aceptación real desde el corazón. Tú puedes saber que tienes que aceptar mentalmente, pero no lo tienes integrado. El proceso de aceptación, como tú has dicho, es el resultado. Es sí. es la consecuencia, es el regalo, porque la aceptación te lleva a paz. Y cuando ya has aceptado de verdad, ya está. Sí, hay un punto que yo le llamo en el libro Vivir Renaciendo el hartazgo sagrado. Una vez que ya estás muy enfadado porque las imágenes externas no te producen las emociones que tú estás esperando que te produzcan, no pueden producirlas porque esas emociones están diseñadas para ir de dentro hacia afuera, te hartas, ya no aguantas más, y es sagrado, yo le llamo así, el proceso de hartazgo sagrado, estás hasta las narices de, de chocar con los significados que le das a la realidad no puede cumplir tus caprichos porque no está diseñada así, es una proyección. Y entonces una vez que estamos muy hasta las narices de que la realidad no se adapte, ahí es cuando la mente se relaja y empieza a escuchar al corazón, que el corazón dice, hay otra manera, chaval, hay otra manera de percibirlo, que es entrar en el suceso único que es la vida y que te ocupes más de ser vida y no enfocarte tanto en el significado de cómo es. Y ahí comienza esa rendición, que como la palabra rendición tiene varios significados, solemos relacionarlo con el significado de derrota, O de pero sumisión. sumisión. No es Esta eso. rendición es decir, no puedo más, vida, Haz, venga, vida. Sí, haz lo que quieras conmigo. sí. Manos. Sí. Es como una especie de orgasmo en el que ya sueltas el personaje sufriente, ese yo infeliz, siempre cabreado con la realidad, siempre triste con la realidad, siempre que desea otra cosa que no ocurre en el momento.
es tal el peso de esa frustración que se rompe el ego y ahí empezamos el proceso de aceptación, que al principio es una aceptación triste, es una aceptación con pena, pero luego cuando la pena se va polarizando hacia la alegría, la rendición empieza a expresar una profunda alegría de estar vivo y empieza a ser suficiente el estar vivo. Solo vivir, estar vivo, sentir. Da igual si siento tristeza o si siento frustración porque me ocupo de celebrar el sentir. Y decimos, mira, siento, da igual que siento, estoy vivo, siento, no soy una máquina, siento. Y ese proceso es muy hermoso porque ahí la percepción de la vida cambia absolutamente. Sigues comprando el pan, sigues yendo al banco, sigues pagando la luz, el gas, el alquiler, lo que pagues, pero ya lo pagas y lo haces desde un sentimiento de conexión que habías olvidado. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto valor todo esto que acabas de explicar desde la pura experiencia! Porque se nota que lo describes desde la experiencia vivida, sentida y experimentada. Y es que yo lo noto mucho cuando las cosas se explican desde la mente o desde la experiencia, porque cuando uno lo ha vivido y realmente lo ha desmenuzado para poder llegar a explicarlo así, sabe todos los pasos y puede percibir en un otro en qué punto está. Puedes acompañar a un otro porque tú ya lo has experimentado. No es una teoría del sentir, ni es una teoría de tienes que aceptar, ni tienes que fluir, ni conecta con tu paz. No, es todas estas emociones, todo este proceso te lleva a conectar realmente con esa paz que es imperturbable, es decir, lo que somos en realidad. En realidad somos esto, pero no salimos al mundo exterior y nos arrastra. Y como hemos normalizado vivir en el piloto automático y arrastrados por estas imágenes, estos significados, estos automatismos, que nos excusamos Sí, y nos ponemos detrás de las excusas como que para tener paz tuviéramos que tener un momento. No, es que tenemos que vivir en paz, es que somos paz. Es que simplemente aprender a hacer el ejercicio de desidentificarte de tus propios pensamientos, de las imágenes externas, para recordarte lo que ya eres, porque es necesario recordarlo, porque es fácil dejarse llevar y arrastrar por el mundo externo. Pero cuando tú estás en este lugar, donde tú estás conectado con la fuente, con la abundancia, con el entusiasmo, tú eres todo esto. Entonces, solo cuando te olvidas de que tú eres esto, empiezas a sufrir. Entonces tienes que darte cuenta de que, de que ya no vas bien. Cuando estás empezando a sentir sufrimiento, estás enfadado con el mundo externo, como muy bien has explicado, estás enfadado con la vida, una persona desaparece de tu vida, no entiendes muy bien por qué, después el trabajo te lo cambian y tú empiezas a lo que es, ya no vas bien, ya te has perdido, ya hace mucho tiempo que te has alejado y te has abandonado de ti, de lo que tú eres, de tu esencia. Entonces, es que se tendría que ser más fácil, se tendría que enseñar a todo el mundo que es más fácil descubrir este espacio sagrado que tenemos aquí y que es que es fácil encontrarlo y permanecer. Evidentemente tenemos que recordarlo muchas veces en el día porque el piloto automático sí, quiere sacarnos de ahí porque no estamos diseñados para permanecer ahí, estamos diseñados para sufrir, para sobrevivir, para vivir desde la amenaza. Pero cuando empiezas a disfrutar de este proceso de
uy, la vida me está sacando fuera. Estoy sintiendo todo esto, ya no voy bien. Vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a este espacio, vuelvo a mí. Y cuando vuelvo a mí digo, ay, qué descanso, ¿no? ¿Es así o no? Sí, sí, es verdad, la paz, hay una parte de esta paz que no estamos viviendo aún, que no es todavía tan culpa nuestra como seres humanos, es porque nuestro cerebro todavía no está completamente desarrollado. La parte de nuestro cerebro que permite los pensamientos de paz, que yo le llamo pensamientos universales, son pensamientos que vienen y te atraviesan cuando tus pensamientos personales están como distraídos y se han ido a un rinconcito, ahí viene un pensamiento universal y te cruza, que es, imagina que yo voy por la calle pensando, hoy no voy a poder pagar las facturas, y de pronto me detengo en un semáforo, de pronto mis pensamientos personales se van a un rincón porque me distrajo una paloma, y ahí viene un pensamiento universal que aprovecha esa grieta y que me dice, ya lo eres todo. Wow. Esos pensamientos universales necesitan para generarse en nosotros que estemos quietos por dentro. Y nosotros hemos confundido la vitalidad, el entusiasmo inherente de la vida, el entusiasmo que ya está intrínseco hasta en una piedra, que está completamente de fiesta la piedra, con estar perturbados. Nosotros confundimos la vitalidad con perturbación y con buscar el placer, el entretenimiento. Y todo este entretenimiento que solo produce euforia, que es una emoción muy efímera, no nos permite buscar la quietud a conciencia. La quietud en los seres humanos se suele dar a veces por carambola, como decimos en Argentina, no sabemos buscar conscientemente ese estado que es, como tú dices, natural en nosotros. No sé quién dijo, todo está quieto menos tú. No sé quién lo dijo. Pero qué Tú buena. tampoco. Sí, todo el universo está quieto menos nosotros. Nosotros tenemos esa parte, esa dimensión que ya está quieta, pero no hacemos, no tenemos el wifi conectado con esa parte porque no tenemos wifi nunca para esa parte. Para No, sí, para eso, pero para el wifi, sí, sí, para eso nunca hay conexión. Porque por dos confusiones. Bueno, la primera confusión es que creemos que hay más momentos. Yo entiendo que un ser humano crea que hay más momentos porque realmente, como el cerebro necesita cierta referencia temporal para que el pollo en el horno esté 1 hora y no 3, esa referencia. me encantan tus ejemplos. Mis ejemplos son un poco prosaicos, pero claro, el cerebro necesita la referencia temporal para que nosotras, en lugar de estar todo el día viendo a ver si nos encontramos, digamos, bueno, a las 7. Pero ahí ya empezamos a confundirnos, entonces ya empezamos a creer que hay más momentos que este único momento. Entonces todavía la raza humana no ha resuelto el tema del tiempo. No se nos da bien percibir el no tiempo, el ahora eterno, por las referencias que necesita el cerebro para que eh, sepa yo cuándo tengo que ir a recolectar el fruto del manzano, que es en primavera, y me pueda alimentar, porque si yo no tengo esa referencia, llego en invierno y el manzano no me va a dar. Entonces, todavía como funcionamos con el cerebro de la supervivencia, como tú bien dices, todavía no hemos desarrollado aspectos de nuestro cerebro, parte de nuestro cerebro donde los pensamientos universales se dieran con mayor fluidez, tales como lo tengo todo, soy amada, soy amado,
todo ocurre para mi bien. Esos son pensamientos universales que se pueden aplicar en cualquier situación y para cualquier criatura. Todavía no hay espacio en el disco nuestro para que se desarrollen esos pensamientos, porque los pensamientos de supervivencia ocupan mucho de nuestro disco duro, mucho, mucho, mucho. Como especie todavía no hacemos más que sobrevivir. Perdón, Entonces, un sí, momento. Hay una pregunta que responde exactamente, tus palabras están respondiendo a la pregunta de Amelia, que dice, sí, a veces siento como si la vida, como si en la vida todo fuera una amenaza, relaciones interpersonales y vida laboral. Entonces, Amelia, sin saberlo, Cristina ya te está respondiendo, ¿no? claro, nosotros vemos continuamente un mamut, lo vemos en la paz. Estamos bien, el jefe es un mamut, la pareja es un mamut que me quiere merendar, el banco es la cuenta bancaria es un mamut, me sale una cosita en el cuerpo y ya pienso que me muero. Claro, todavía los pensamientos de supervivencia se generan en automático y con tanta intensidad que los pensamientos universales no ocupan el espacio que deberían ocupar, que es estoy a salvo, siempre estoy en el ahora, todo ocurre perfectamente. Esos son pensamientos que tienen unas propiedades que somos cruzados por ellos porque pertenecen a toda la existencia. Una piedra está pensando eso, una piedra y una paloma están pensando, soy paz, siempre tengo comida, si se va el palomo no pasa nada, pero hay tanto territorio cerebral ocupado por la supervivencia que en todo vemos al mamut. Hay gente que tiene cara de mamut, ya lo sé, pero siempre estamos. Uno puede decir, yo tengo una suegra que ya quisiera el mamut. Bueno, entonces estamos continuamente con las hormonas del estrés generando pensamientos demasiado personales, bueno, no demasiado, sino personales, como tú dices, porque nos identificamos con este yo permanentemente amenazado y todo le amenaza. Que llueve ya es una amenaza. Porque En, en, mi sí, adolfo ha habido un cambio, llueve una amenaza. claro, Ay, quería que hiciera sol. Es que ya en esta eso es. simplicidad ya empezamos a dedicar el día al sufrimiento. Sí, claro, ya llueve, y yo iba a ir a jugar al tenis y como llueve, ya me empiezo a comportar como si estuviera ante un mamut. Perdona, eres buenísima, eres la mejor. Me encanta. Bueno, hay que ponerles que la espiritualidad tiene esta cosa a veces tan trascendente. Yo intento ponerle humor porque nos ponemos también muy con la conciencia y el espíritu. Y claro, hay gente que está en la fase de negación y tú le hablas del espíritu. Claro, si le hablas del mamut ya lo pilla más. Bueno, pues ¿cómo ves tú qué podemos hacer para no rechazar estas emociones que llamamos negativas y que son tan sagradas? Sin ellas no podríamos estar vivos. Pues yo lo que en mis cursos lo que siempre hago es que en la primera fase, que es en la fase de la negación, ¿no? Sí, Aprendan a empezar a identificar el cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo, en eso el es cuerpo. el cuerpo, no se sienten en la cabeza. Entonces, si sentimos emociones en la cabeza, ya no vamos bien, es una señal de que no estoy sintiendo, ¿no? Entonces, empezar a escuchar el cuerpo. Es muy importante también aprender a ponerles el nombre a las emociones, porque
estamos acostumbrados a decir estoy de bajón, me siento raro, tengo un día chof, y entonces, o estoy nervioso, y eso el cerebro no lo entiende. Entonces, estoy nervioso, yo siempre digo, estoy nervioso puede significar dos cosas. Puede significar que tienes miedo porque tienes que examen, entonces tienes miedo y estoy nervioso. O puedes estar nervioso porque estás enfadado. Y son dos emociones completamente diferentes. Una es muy yang y la otra es más yin, ¿no? Entonces, es Sí. importante saber cómo te sientes. Pero ya cuando sabes cómo te sientes, cuando ya sabes si es miedo, tienes que saber a qué. ¿A qué? Tengo miedo a perder, tengo miedo a no tener tiempo, tengo miedo. Entonces, cuando puedes empezar a observar el miedo, porque lo vas conociendo, como muy bien tú explicas, hazte amigo de saber exactamente qué es eso que tanto miedo te da. Empieza a transformarse. Simplemente Sí. este proceso de autoobservación, de querer saber a qué tengo miedo, tú ya estás con el miedo y no te estás dando cuenta. Ya estás sintiendo el miedo. Y el miedo lo podemos, este miedo sagrado con el que te tienes que hacer amiga, es el que transformamos en confianza, en seguridad, porque al final ves que no había tanto, que no era para tanto. Pero cuando tú estás todavía en la negación, en el o no me pasa nada, o no puede ser que tenga este miedo por esta tontería, o no puede ser que le dé tanta importancia a esto que ha pasado de hace tantos años. Cuando estás en la negación, ya no puedes hacer el primer proceso. Entonces, para hacernos amigos de las emociones sagradas, vamos a llamar así, me encanta, Sí. emociones sagradas, tenemos que dejarles de llamar negativas o empezar a limpiar todas estas etiquetas que les hemos puesto como si no tuvieran que formar parte de la vida. Y al final la vida nos dice, si las tienes cada día, ¿por qué estás negando algo que sientes cada día? Exactamente. Es como el frío y el calor. Lo mismo. Nosotros no, es lo mismo sentir miedo a sentir frío, calor, son intensidades de la energía, como son intensas y hay un significado en que dice todo lo intenso está mal. De hecho, cuando éramos personas que vivíamos en las cavernas, probablemente no teníamos tanta resistencia ni al frío ni al calor, porque no había nadie que nos dijera, oye, está mal sentir frío o calor, y a medida que vamos avanzando en el invento este de la cultura, nos vamos como envolviendo, ¿cómo se dice? Que no soportamos ya nada, no soportamos ningún... Sí, A los cambios, hasta de la climatología, vamos. cada vez soportamos menos los cambios y lo que nosotros llamamos incomodidad, que no es más que una intensidad, y cada vez soportamos menos a medida que avanza la sociedad, porque la sociedad de consumo quiere que tú inhibas esa emoción y te va a vender un producto para que tú no te sientas solo, ni incómodo. Incluso has visto las tiritas para, antes había tiritas, no, unas solas tiritas, y ahora hay para todo tipo de ampollas. Sí, claro. Entonces cada vez más inhibimos la intensidad del dolor, y el dolor es muy importante en nuestra evolución. Ya no sabemos sentir ni que nos caigan unas gotitas de lluvia en el cuerpo, porque sí, Queremos no sentir nada. Tenemos no miedo, queremos. la gente, a mí en la consulta, miedo al dolor, miedo al sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero que sufra, no quiero sufrir, no quiero que sufra, pero ¿qué sufrir? Es decir, cuando tú te das un golpe, yo siempre digo, cuando te das un golpe en la espalda, no te lo quita nada, esa sensación, no hay nada que te lo quite. La vida te obliga a sentir ese dolor hasta que el dolor mismo se transforma. Porque Yo tuve una etapa, perdona, que fui a una unidad de dolor aquí en Madrid, porque yo padecí hace mucho tiempo cáncer,
pero luego me vino, ya estaba sana, pero me vino una lesión en el cuello, una fuerte contractura y algo muy fuerte que me hizo percibir muchísimo dolor y fui a una unidad de dolor y ahí cuando yo me veía ahí en la unidad de dolor, digo, ¿qué narices hago aquí? Me sentí tan tonta de estar ahí. Empecé a aceptar el dolor porque veía ahí a gente que estaba fatal y yo digo, yo no estoy tan mal. Entonces, esa aceptación del dolor físico hizo que el cuello se relajara porque era una contractura de un grado muy alto que no la podía quitar un fisioterapeuta fácilmente y hasta tomaba opiáceos para quitarme el dolor, pero en el momento que mi ego relacionó estar en la unidad de dolor con ser estúpida, pues el cuerpo empezó a reaccionar. Entonces, muchas veces tenemos que engañar al ego y hacerle creer al ego que sentirnos víctima es ser muy tonto. Muy Y tonto. como muy tonto. Entonces el ego va a empezar, Pues si ¿perdón? somos, no seas imbécil. Deja de ser Sí, imbécil. Ser víctima, ser imbécil. Me encanta, yo hay veces uso pos un poco fuerte. Yo sé que soy... me encanta. Pues me encantan, me encantan, me encantan. Porque es que el ego no puede distraerse con tus poses. Es un zasca, ¡pam! Zasca. Yo sí. Claro, si el ego empieza a relacionar victimismo con, yo a los hombres les digo, relaciona victimismo con tenerla pequeña, ya verás que no. Y a las mujeres les digo, relaciona victimismo con estar gorda, y ya verás que no. Es que rápido. Sí, Muy buen ejemplo, me lo voy a copiar. dale. Es verdad, como el ego necesita sentirse protagonista, importante, no quiere sentirse tonto. Y si tú lo entrenas y lo educas para que cada vez que se sienta víctima de la vida se sienta muy imbécil, pues ya verás que esa relación, esa red neuronal, esa asociación hará que uno ya no quiera entrar en ese estado de victimización tan fácilmente. Tenemos una pregunta interesante, Cristina. Dice, Sergio nos dice, ¿de dónde pensáis que tiene su origen una programación mental tan fuerte en el ser humano hasta el punto de anularnos tanto? Muy buena. Bueno, pues la hemos ido construyendo por ver a otros. Es verdad que se va acumulando con los años, este armatoste, este ego se va transformando en un ego social, ego cultural, hasta ego nacional, y ahora estamos viviendo un ego intergaláctico, porque en este momento hasta como hay teorías de que hay extraterrestres que están detrás de la pandemia, hasta hay un ego terráqueo, un ego, bueno, pues Bueno, eh, evidentemente ha habido también una manipulación genética con las 12 hélices del ADN que solo nos dejaron con dos y realmente pues esto hace que sea más difícil conectar con nuestra divinidad, ¿no? Por eso permanecer 24 en tercera, cuarta dimensión conectada con la fuente, pues requiere entrenarte, 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 entrenarte y entrenarte. Es decir, sí, porque hay muchas capas ya. No es escapa. lo mismo cuando estábamos en una etapa de comienzo de la civilización, que teníamos ahí solo que cazar o que pescar, que ahora que hay todo pantallas y pantallas y pantallas que nos dan información, porque antes tú salías y la información de escasez te la daba si el ciervo estaba o no estaba. Eh, sentirte escaso era salir a cazar y el ciervo, pues que no lo hubieses logrado alcanzar. Ahora hay millones de pantallas que te hablan de escasez y de muerte, es más complicado. Sí. Antes el hombre
se podía sentir escaso porque tenía una sola pantalla, salía de la cueva, no había para comer el animal, ahora pues tenemos de todo, pero hay un montón de pantallas que te dicen que no, que eres escaso, que eres escaso. Ya llevamos 1 hora y 10 minutos, pero Sí, vamos a dejar al personal que... hacer una Sí, reflexión, veo que practicas muchísimo la espiritualidad, eres el ejemplo de la espiritualidad vivida, sentida y de verdad esto es un valor, le doy muy significado, mucho significado a pero él. tú también, somos versiones de nosotras mismas. Y a nivel de familia, por tu apellido, ¿no? Voy a hacer Sí, un tema a sí, última dilo, dilo. decirlo, ¿no? Bergoglio, bueno, pues que tienes una relación con el Papa Francisco y me gustaría que dieras un poco de pincelada porque es la espiritualidad, realmente hay en el árbol genealógico, ¿no? Hay como un transmitir este mensaje al mundo, ¿no? Es que lo llevas en la genética. Sí, sí, parece que sí, soy su sobrina, no su sobrina cercana. En el árbol genealógico estoy en una rama allí muy más cerca de cualquier mono que del Papa, pero sí que soy su sobrina. Bueno, soy la sobrina artista del Papa Francisco, así me pone la presa. Pues es verdad. Eh, Y bueno, pues sí, no sé si es genética o que somos almas que nos elegimos antes de entrar en esta dimensión y pues su mensaje y el mío son similares. Él siempre dice, no, no tengáis miedo, vivid la vida sin miedo, seamos sencillos, sencillos de mente, ¿no? No de objetos, sino sencillos y yo le estimo mucho y aunque no tengo un contacto muy cercano ahora mismo, porque estaba muy ocupado, evidentemente, es un gran referente para mi desarrollo. No me levanto a las 5, pero me levanto a las 6. Y bueno, mi chico dice que pronto lograré levantarme a las 5 de la mañana como él. Confía mucho en ti, que lo he visto por aquí que decía que eras la mejor. No lo sé. Ah, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo bueno, he disfrutado muchísimo, estoy súper agradecida. Me encantará conocerte algún día porque Ay, sí, qué bonito. creo que tenemos Sí. mucho en común y agradecer también a todas las personas que se han conectado, que han estado con nosotros. Nosotros nos lo hemos pasado genial y Ay, sí. espero que vos también. Y gracias a todos por estar. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Nancy. Eres una mujer diamante. Ay, Eres una mujer diamante. Te admiro muchísimo y ahora ya te quiero y ya te quiero para mí. Ya tengo apego hacia ti, no sé cómo voy a hacer. Pues gracias a todos por escucharnos. gracias. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.